tal? Yo soy Rafael Oliveros, el director de la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, oficina que tenemos el encargo de impulsar y apoyar la participación del personal de investigación de la universidad en proyectos financiados con fondos europeos o internacionales, ¿no? Dentro de las actividades que hacemos desde nuestra oficina y también relacionada con un proyecto concreto que tenemos concedido por la Agencia Estatal de Investigación, que consistente en intentar potenciar la participación precisamente de personal investigador en el programa Marco Europeo. Realizamos una serie de actividades como la que nos va a presentar y va a ejecutar Patricia hoy, encaminadas pues eso, a mejorar la participación en el programa Marco, que los investigadores tengáis información para acceder a convocatorias específicas y de excelencia, y con el objeto siempre de aumentar el éxito de vuestra participación como personal investigador, que éxito que hacemos, por supuesto, nuestro también, ¿no? El tema está enmarcado en lo que es el programa del Consejo Europeo de Investigación, programa que se incluye dentro del programa RC, que se incluye dentro del programa Horizonte Europa, el programa Marco Europeo, programa cuyas características principales, aunque luego Patricia nos va a contar muchas cosas, es que tiene una financiación muy atractiva. Son para proyectos de largo plazo, son para 5 años, y con un apoyo total a la excelencia, ¿no? El programa cuyo objetivo es conseguir innovaciones de alto riesgo y alto beneficio, abierto a cualquier campo de conocimiento. No hay un listado de líneas y de áreas preestablecidas, ¿no? Eh, Al final lo que se trata es de avanzar significativamente en el pasito por delante de todos estos temas de investigación y demás. La jornada la va a impartir Patricia Marqués, que es una consultora freelance, aunque también tiene participación como comunicación manager en el IFIMAC, ligado aquí, que conocéis muchos de la Autónoma, especializada en redacción, edición y revisión de propuestas, de preparación de propuestas en convocatorias de ámbito europeo, ya sean el programa que nos ocupa, el programa RC, como el programa Marie Curie, que también conocido por mucha gente, o los Pathfinders dentro del marco del Consejo Europeo de Innovación, así como también tiene experiencia en convocatorias también nacionales, no solamente de ámbito europeo, ¿no? Eh, Todo esto con un background de investigaciones en muchos centros de investigación de todo el mundo, con especial referencia en el ámbito de la química, la biología y los materiales avanzados. Ella va a impartir la jornada y esperemos que os sea útil, que seguro que sí. ¿Vale? Patricia, cuando quieras. Rafael, perdona, Sí. está también conectado el vicerrector de Ah, el Política vicerrector, vale, Científica, si no me vale, equivoco, Sí, vale, sí, Daniel sí. Jaque. Buenos vale, Perdonad, días. pues es que le ha dado por reiniciarse el ordenador justo a las 10:30, ¿no? Esto es del caos. Bueno, simplemente nada, daros las gracias a todos por estar aquí, dar las gracias, por supuesto, a Patricia por participar en la charla, por darnos esta charla. Bueno, simplemente tenemos la oportunidad de tener a Patricia, que sabemos que es una persona que sabe hacer estas cosas, lo sabemos muy bien. Y bueno, la verdad es que es un lujo teneros. Aparte de deciros simplemente que de todo lo que ha dicho Rafa Oliveros, animaros a todos a participar, a pedir. Es muy, muy competitiva este tipo de convocatorias, pero en el camino se aprende muchísimo, independientemente de que te lo den o no te lo den. O sea que creo que todo el mundo gana cuando se presenta a este tipo de convocatorias. Ya solo sentarse y reflexionar sobre lo que estás haciendo en investigación y hacia dónde quieres ir, ya merece la pena. En cualquier caso, bueno, lo dicho, vamos a disfrutar de lo que nos dice Patricia, atender mucho porque estará llena de buenos consejos. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a todos por la introducción y por también darme la oportunidad de hablar con todos vosotros hoy y de introduciros pues un poco al conocimiento y la experiencia que yo tengo sobre este programa, en concreto RC Starting y Consolidator. A ver, primero pediros disculpas por no poder hacerlo presencial. Lamentablemente me he cogido el COVID y sigo siendo radiactiva, con lo cual pues no puedo hacerla presencial. He adaptado la presentación porque mi idea era hacer algún ejercicio práctico con vosotros, pero bueno, al final de la presentación veréis que os he dejado un enlace a mi Google Drive donde vais a encontrar la presentación y vais a encontrar algunos ejemplos que he hecho de análisis de resúmenes de los abstracts de las RCs para daros un poquito una idea sobre cómo es la estructura y este tipo de temas, ¿no? Entonces, bueno, me voy a saltar la primera parte porque ya me han introducido. Yo soy doctora en química y he trabajado fuera de España pues más de 14 años y hace 8 volví a España después de muchos años haciendo investigación, pues decidí darme un cambio de rumbo y estudié para comunicación científica y divulgación y también entré pues a trabajar en consultoría. Siempre he trabajado como autónoma, pero bueno, he trabajado también con consultoras que me contrataban a mí para revisar o editar o incluso redactar de diferentes tipos de propuestas. Para mí personalmente las que más disfruto son las de ciencia fundamental, las RC o las Doctoral Network, incluso las Pathfinder que tienen un nivel muy fundamental, porque están muy cercanas a lo que yo he hecho y lo que me sigue gustando, ¿no? Que es la ciencia fundamental. Pues empezamos con una cosa que ha dicho Daniel Jaque. ¿Por qué presentarse a una RC? Pues bueno, hay muchas razones concretas que tienen que ver con que si la recibes puedes elegir tu proyecto, ¿no? Que tienes una libertad académica y económica porque te dan una cuantía considerable comparada con otras financiaciones, que puedes negociar tus condiciones porque hay un gran agreement y puedes negociar tus condiciones personales, digamos, de salario, de a quién contratas y con la institución que te apoya. Puede haber una extensión de financiación. Si, por ejemplo, necesitas comprar algo, tiene que justificarse. Bueno, igual empieza a toser, me vais a tener que perdonar por eso. Pero tenéis la oportunidad de pedir una financiación adicional, eso ahora lo veremos. Y luego tenéis la posibilidad de movilidad también. Pero para mí es también lo que ha dicho Daniel Jaque, te la den o no te la den, tú ya has construido un proyecto y eso es fundamental, porque dentro de ese proyecto puede haber proyectos que tú vas a poder pedir en otros programas, a lo mejor nacionales. Por ejemplo, si te quedas en las puertas, puedes pedir Europa Excelencia. Hay distintas opciones que ya tienes un proyecto escrito, ya lo has pensado, ya has organizado tus ideas y eso, aunque parece una tontería ahora y pensáis, bueno, es un esfuerzo muy grande llegar a preparar un RC, eso siempre lo vais a tener y es algo que de hecho la gente que ha trabajado conmigo luego me lo reafirma, que es verdad que aunque haya sido un esfuerzo, es importante haber podido hacer todo el proceso. Patricia, perdona que te moleste, no te interrumpo más, te lo prometo. Es que Sí. luego me voy a tener que ir, pero quería decirte en este sentido, el caso concreto mío. Yo he pedido 4 RCs y la última de ellas, que tampoco me la dieron, no me han dado ninguna, luego lo reconvertí en proyecto de plan nacional y fue el proyecto mejor Exacto. financiado del área de materiales a nivel estatal. O sea que todo eso que piensas que pones ahí, al final sale. Exacto. Ya no te interrumpo más, lo siento. Nada. No, está bien la experiencia de todos. Bueno, entonces, una de las cosas que ocurre con la RC es que hay bastantes mitos. Seguro es que ahora que hay gente a la que le habéis comentado que vais a presentaros o que estáis pensando en presentaros, alguien que ya se haya presentado, ¿no? Siempre hay muchos mitos. Uno de ellos es que la tasa de éxito de la RC es muy baja.
a ver, no es alta, ¿vale? Pero está dentro de la tasa normal de los proyectos europeos, ¿vale? No es más baja que lo que puede ser una doctoral network, de hecho es más alta que una doctoral network, ¿vale? O que otras financiaciones dentro del el Horizonte Europa, ¿vale? Te dicen, no te salgas de tu campo de investigación, pues es un poco lo contrario, ¿vale? Busca investigadores de vanguardia, no buscan proyectos que escalen dentro de lo que tú ya estás haciendo, ¿vale? Buscan excelencia y novedad, ¿vale? Tienes que ser un científico muy destacado. Pues tampoco. Yo he trabajado con muchos científicos y científicas que no son personas que estén en lo más alto de su carrera o dentro de las personas que tengan un currículum más extraordinario, ni tienen que estar dentro de los Nature, ni los Science, ni dentro de tu campo en el impacto más alto, ¿no? Sí que se busca personas que sean capaces de llevar a cabo ese proyecto que se propone. Eso se puede mostrar en la redacción de una propuesta que tú eres la persona. Primero, porque eres tú el que has pensado esa idea y es una idea novedosa y rompedora. Y segundo, porque tú has llevado a cabo una serie de investigaciones que confirman que tú eres esa persona, la persona adecuada para ello. Una de las cosas que también se comenta mucho es, a ver, con la starting, de los 2 a los 7 años, pues me voy a esperar al año 6, que entonces se genera mucho más producción académica y estoy como más avanzado en mi carrera y entonces la pido en el año 6. Pero ya no te quedan más años para pedirla prácticamente y crees que eso te va a dar más éxito y de hecho se ve que la tasa de éxito no es mejor. De hecho, una de las estrategias que proponemos siempre es el contrario. Empieza, pídela, no te la dan, vuélvela a pedir dentro del tiempo que te permitan pedirla, porque siempre vas a poder aprender y siempre vas a poder mejorar esa propuesta. Y la tasa de éxito, como veis, es esta línea morada, malva, no es más alta porque estés al final del tiempo en el que eres elegible para esa convocatoria, ¿vale? Entonces, evidentemente, si estáis ya en el año 6 para una starting o estáis en el año 11 para una consolidator, pues estáis donde estáis. Pero si estáis al principio, no os lo planteéis de no, es que yo todavía no tengo currículum. Ir a por ello e intentarlo, ¿vale? Porque la práctica os va a ayudar y os va a hacer mejorar. Entonces ahora ya después de esto, que parece que os he hecho mucha publicidad sobre la RC para motivaros, que si estáis aquí entiendo que motivados estáis, pues os voy a contar un poco las características. Ya me han dicho que hay como unos 15, hay una división entre 15 startings y 10 consolidator. Entonces os he hecho las dos para que más o menos entendáis cuáles son sus características. Vienen cambios, vamos a hablar de esos cambios. Y también os voy a contar un poco cómo funciona una vez tú ya tienes esa propuesta escrita y la has enviado, porque eso son dudas que muchas veces tenéis y el saber cuál es el proceso también os ayuda a hacer esa escritura y plantearos la propuesta de una manera más eficaz y con más tranquilidad, ¿vale? Cualquier pregunta, no sé si levantar la mano, no sé si yo voy a estar pendiente de eso, pero igual Elvira puede estarlo y abrimos micrófono y vamos a por Sí, ella, ¿vale? sí, si Vale, me levantáis la mano, ¿vale? Para no abrir micrófonos, yo te voy avisando, Patricia. vale. Bueno, pues una de las cosas de la RC es miraros las guías, ¿vale? Todavía estamos en un punto en el que no ha abierto ninguna de las convocatorias. La de la Starting abrirá ahora, me parece el año pasado fue por el 10, 11 de julio, pues más o menos abrirá por esas fechas. Y aunque parece mucho, se aprende mucho leyéndolas, ¿vale? Yo aquí os he copiado y os he puesto en negrita las palabras clave, ¿vale? Ya lo sabemos, que lo que se busca es algo que sea rompedor, que sea un proyecto ambicioso, que vaya a hacer que avance tu campo, incluso que a lo mejor genere nuevos campos o que afecte a otros campos y que genere un conocimiento nuevo, ¿no? Se busca excelencia, ¿sí?
y se repite mucho, o sea, se repiten mucho estas palabras, ¿no? Entonces eso ya te está diciendo claramente a dónde tenemos que ir, ¿no? Tienes que hacer algo que no sea lo convencional. Muchas veces parece que lo que quieren es que tengas una idea loca y de hecho es un poco así, ¿vale? Hablando así como muy en general, una idea que realmente tú pienses o incluso tus colegas se la cuentes y digas, pero te has vuelto loco, eso no va a funcionar. Bueno, pues fundamentalo porque igual sí que funciona y eso va a ser rompedor y va a generar un cambio en tu comunidad científica enorme, ¿no? Eso es lo que se está buscando, poniéndonos un poco en el nivel más alto, ¿no? Más extremo. Vámonos a las RCs, las Starting y las Consolidator. Bueno, para las Starting, la palabra misma lo indica, ¿no? Estáis empezando, ¿vale? En principio tenéis que tener por lo menos una publicación en la que vosotros seáis independientes de vuestro supervisor del doctorado, porque si no parece que quien está escribiendo esa propuesta eres tú, pero viene de tu promotor, básicamente, ¿no? En el cambio para la Consolidator, lo mismo dice el nombre, ¿no? Yo me estoy consolidando en mi campo y ya tengo una producción científica independiente, tengo mi grupo, tengo mi campo y mi línea de investigación ya bastante definidas, ¿no? Financiación, yo creo que esto ya, seguro que todos ya os lo sabéis, pues la Starting son 1,5 millones, ¿vale? 5 años y la Consolidator 2 también 5 años, ¿vale? Y se puede pedir 1 millón extra, ¿vale? Pero hay que justificarlo, no vale para cualquier cosa. Puede ser, pues, por ejemplo, para tener una startup, ¿vale? O sea, como una puesta en marcha de una startup. O, por ejemplo, si vosotros estáis en un campo en el que tenéis que montar una equipación muy costosa y vosotros vais a hacerla, por ejemplo, hecha vuestra, hecha a mano, ¿no? Tailor-made, pues bueno, yo voy a ir a comprar las piezas, la voy a montar y eso necesita un gasto adicional. Pues ese gasto adicional se puede justificar y se puede pedir ese extra, ¿no? Ahí ya vamos dentro de cada caso y de cada campo de investigación. Hay campos de investigación en los que realmente casi ni siquiera necesitáis toda la cuantía, incluso sin llegar a la extra. Bueno, pues no la necesitáis, necesitáis la que sea y pedís la que sea. Nunca quedaros muy cortos porque entonces pues te pueden decir, bueno, ¿y para qué te vas a una RC? Vete a una nacional, si vas a pedirme 200.000 euros, ¿no? Pero que penséis en eso, en el que hay financiación extra que siempre podéis pedir y hacer crecer vuestro laboratorio o vuestro grupo. Vale, en el 2026 seguimos todavía, no se ha hablado en ningún momento de cambiar los periodos de elegibilidad, ¿vale? Son de 2 a 7 años después de la defensa del doctorado, mientras que para la Consolidator es de los 7 a los 12, ¿vale? El porcentaje mínimo para que vosotros estéis participando del proyecto es de 50 a 40, ¿vale? Eso quiere decir que, bueno, podéis tener otros proyectos, pero no tenéis que estar participando en el proyecto de la RC. Evidentemente, vais a ser vosotros los líderes del grupo. Yo generalmente una starting lo pongo siempre más por encima del 50, ¿vale? Porque es starting y normalmente pues no tienes tantos proyectos como para poder justificar que solo le pones un 50. Con una consolidator, pues a lo mejor 40-50 sí que tiene más sentido, ¿vale? Pero estos son los mínimos, ¿vale? Y los periodos de elegibilidad, pues ya sabéis que tienen que ver también, se puede hacer una extensión con maternidad, con paternidad, todo tiene que estar justificado, certificado, ¿vale? También puede ser pues enfermedad, hay distintas razones por las que puedes pedir una extensión y la extensión pues de maternidad son 18 meses para cada hijo o hija. En el caso de la paternidad es el tiempo que te hayas cogido y lo mismo para, pues, para enfermedad y tal, ¿no? Como tiene que estar justificado y certificado, pues todo eso viene ya reglado, ¿no? Cambios que vienen, pero ya para el 27, pues la RC Starting se puede pedir desde el momento en el que terminas el doctorado hasta los 10 años siguientes, ¿vale? Se va a extender. Y la Consolidator de los 5 a los 15.
¿Qué pasa? Que a mí me ha pasado una cliente que me dice, me voy a presentar este año a la Consolidator, pero es que el año que viene con estos cambios puedo entrar en la Starting por maternidad porque tiene 3 hijos. ¿Qué hago, no? Bueno, ahí hay que mirar realmente cuál es tu situación. No tanto de si yo puedo presentarme a la Start y no me puedo presentar a la Consolidator, sino cuál es tu situación realmente a nivel científico. Si tú estás ya consolidado, no te vayas a la Starting, ¿vale? Porque puede no tomarse de buena manera, ¿no? Y puede no ser justificable, ¿vale? Pero bueno, esto no es algo que aplique ahora, que no es algo que tenga que tenerse en cuenta ahora, pero simplemente quería comentarlo, que son cambios que han comentado que vienen para el año, para la siguiente convocatoria, ¿vale? A ver, hasta ahora yo creo que no hay preguntas, creo que todo esto ya os lo sabéis todos. Vale, pues las partes de la propuesta. Pues a ver, tenemos la parte A, ¿vale? La parte A es un formulario online principalmente administrativo, ¿vale? Ah, mira, hay una pregunta. Mm, Sí, justo ahora Leire pregunta ¿qué se considera, perdón, consolidado? Si tienes un proyecto nacional, ¿se considera que estás consolidado? A ver, es que claro, depende. Primero, no sé cuál es tu campo, porque hay campos en los que la consolidación es muy diferente a otros, ¿vale? Tener un proyecto nacional, pues si en tu campo tener un proyecto nacional es algo bastante complicado, grande, digamos, sí puedes decir que estás consolidada. Tú tienes una producción científica, tú tienes tus seminarios, te invitan, tienes tu, mm, tus peers, ¿no? Que dicen, esta persona es con quien quiero trabajar, quiero colaborar, ¿no? Ahí tú estás consolidada, eres una persona que se te ha considerado consolidada, ¿vale? Una persona que ha terminado su doctorado, que ha hecho un postdoc, a lo mejor ya se está planteando presentarse a la Starting, todavía a lo mejor no tiene mucha producción científica independiente, con sus propias ideas, sus propios proyectos. Entonces es una persona que realmente todavía no está consolidada, ¿vale? Entonces depende también mucho del campo de cada uno. No sé si te he contestado a lo que... Vale, Sí, genial. parece que sí. Vale, Gracias. bueno, pues seguimos. Con la parte A, pues eso es un formulario en el que, bueno, pues introducís, digamos, vuestros datos, ¿no? Ahí ya se va a introducir también el resumen, los keywords, ya vais a elegir el panel, va a haber una parte de presupuesto. Os tengo aquí lo que es el template, ¿lo veis, supongo? ¿Lo estáis viendo? Sí. Vale, esto es un template del año pasado, ¿vale? El de este año todavía no lo tenemos, así que esto puede cambiar, ¿vale? De hecho, en principio va a cambiar, ¿vale? Pero bueno, tenéis lo que es la información general, los keywords que tenéis que elegir, ¿vale? El título, el abstract, que son 2000 caracteres. Y luego pues tenéis declaraciones, por ejemplo, si vosotros trabajáis con animales o con personas, tenéis unas declaraciones éticas, si va a haber algún tipo de colaboración con otros países que sean asociados, no asociados, ese tipo de información va aquí en la sección A, ¿vale? A ver, aquí tenéis lo que es la tabla del budget, ¿vale? Que eso también es bastante importante tenerlo en cuenta. Y hay una justificación del budget. ¿Qué pasa? Que en principio esto también va a cambiar, porque el budget ahora la justificación va a ir en la parte B2, que antes, hace años, era así, se quitó y ahora parece que vuelve, ¿vale? Entonces, este template, esta plantilla, ahora mismo no sé si es la adecuada, ¿vale? Pero bueno, como vosotros vais a tener la presentación, pues vais a tener esta información y quería simplemente comentaros un poco, pues eso, que es una parte que hasta que no abre la convocatoria no puedes empezar a hacerla, pero no es muy diferente a cualquier otra financiación que hayáis pedido, ¿vale? La parte B1
A día de hoy seguimos con 5 páginas máximo. Es un resumen de la propuesta, ¿vale? Y luego está la sección B de la parte 1 que pues, se habla pues, de ti y de tu track record. De esto lo voy a explicar después, ¿vale? Cómo son. Ahí va la descripción del proyecto, los objetivos, el state of the art, el Beyond State of the art, ¿vale? Es una parte en la que tienes el abstract, que es una cover page, ¿vale? Y después tienes 5 páginas. Ha pasado a veces que han contado las 5 páginas incluyendo el cover page. No, son el cover page y luego 5 páginas, ¿vale? Para hacer la sinopsis. Y luego la parte 2, que es donde vienen los cambios fundamentales, es anteriormente, en la convocatoria anterior, estaba el estado de arte, objetivos, metodología. Ahora se ha cambiado a tener 7 páginas en vez de 14, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo se han centrado muchísimo en que en la sección B2 vaya a evaluarse la metodología y la viabilidad del proyecto. La viabilidad antes se juzgaba, se evaluaba en la B1 y ahora vamos a pasar a evaluarla en la B2. Con lo cual tenemos la mitad de páginas, ¿qué significa? Pues que cuando abra la convocatoria y veamos el template, seguramente en la B2 no quieren que vuelvas a contarles el estado de arte más extenso ni el Beyond State of the Art, sino que vayas a contarles cuál es tu plan de trabajo y cuál es la posibilidad de que ese proyecto salga adelante, por qué y el cómo, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a ver en las siguientes, slides. Una cosa importante, necesitáis una carta de la host institution, en este caso si la pedís con la autónoma tiene que generar una carta para vosotros, que tampoco creo que se tarde mucho, pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que no os durmáis en los laureles de tengo que pedirla, no la pidáis en el último momento, ¿vale? Y tener los certificados de defensa de la tesis y pues todos los que necesitéis pues, para lo que es la extensión de pues, maternidad, paternidad, enfermedad, lo que aplique, ¿no? Militar. Que en España no hay grado militar, pero bueno, que si venís y lo habéis hecho en otro país, lo que sea, ¿no? A ver, importante, la evaluación. ¿Cómo te evalúan? Es importante saberlo porque eso también os da muchísima información y muchísimas estrategias para vosotros plantearos cómo estructuráis vuestra propuesta y cómo escribís vuestras ideas, ¿no? Creo que todos lo sabéis, hay 3 paneles, ¿vale? Life Science, en Physics and Engineering y Social and Humanities, ¿vale? Y se dividen en distintas subdisciplinas. Los paneles, yo no he oído de momento que vaya a haber ninguna extensión, que se vaya a incluir una nueva subdisciplina, por ahora no es el caso, ¿vale? Los paneles los tenéis en internet, ¿vale? Los podéis buscar. De todas formas, vamos a hablar de los paneles porque son bastante importantes, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues los miembros del panel son generalistas, ¿vale? Tenemos paneles dentro de Life Science, tenemos 9 distintos, ¿vale? Que son personas especializadas en campos concretos dentro de Life Science, ¿vale? Que van a poder evaluar tu propuesta, pero a lo mejor no son expertos concretos de tu campo, ¿vale? Y están compuestos entre 12 y 18, ¿vale? Importante, los paneles se repiten, ¿vale? Puede haber un cambio de un 25%, ¿vale? Pues que a lo mejor 2 panelistas no estén, pero se repiten de años alternos, es decir, que los panelistas del año 2024 os van a hacer la evaluación a vosotros este año, ¿vale? Y hay un listado de quiénes son esas personas, ¿vale? Por panel lo tenéis. Y ahora luego os explicaré por qué eso es relevante, ¿vale? Que creo que seguramente ya lo sabéis todos, pero bueno, por si acaso. Patricia, perdona sí. que te interrumpa, que hay otra pregunta ahora en el chat de Perdona, José sí. Manuel. Nada. Dice, tengo una duda con respecto al Starting Grant, entiendo que es, y los puntos de la parte A. ¿Se pueden incluir participación de otros grupos de otras instituciones? Gracias.
Pues no es recomendable. A ver, la RC es una financiación para ti, personal, ¿vale? Eres el IP y no es recomendable que incluyas otras, no es el tipo de financiación en la que se incluyan otros grupos o consorcios. Porque además eso, sobre todo en una starting, eh, va a deteriorar, digamos, la imagen que tengan de ti como capacidad para llevar a cabo tu propuesta, ¿vale? Otra cosa es que luego tú en tu propuesta digas que vas a colaborar con X personas, X instituciones para esto o lo otro. Eso es justificable porque tú no puedes tener a lo mejor una infraestructura completa en tu centro o porque el experto o experta en no sé qué está en la Universidad de Bonn, no sé. Entonces sí, tú puedes decir que vas a colaborar con esas personas, pero no se les incluye como parte del equipo, ¿vale? Quien pide la propuesta eres tú, ¿vale? Tú eres el IP y la pides tú. Y luego, como tú distribuyas el trabajo, a quien tú vayas a contratar, pues como doctorandos, postdocs, técnicos de laboratorio, gestor, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, luego ya va aparte, una vez ya te han dado la financiación, ¿vale? No sé si está claro. Vale. Sí, parece que sí. Entonces, los paneles, pues, vale, se repite cada año, o sea, años alternos, ¿vale? Y quien esté en un panel puede repetir hasta cuatro veces, ¿vale? Luego ya no. ¿Y por qué se hacen alternos? Pues para dar posibilidad a esa persona a pedir una RC, ¿vale? Porque son personas como vosotros, por así decirlo, ¿no? Son personas que trabajan en ciencia y trabajan evaluando también. Podéis vetar 3, ¿vale? No hay que justificarlo, simplemente poner 3 personas que vosotros consideráis que no debe de llegarles vuestra propuesta por conflicto de interés, por lo que sea, podéis vetar a esas 3 personas, ¿vale? Vale, ya has enviado la propuesta y ahora qué, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues hay unos moderadores que van a, basándose en el resumen, tus descriptores de panel que vas a pedir y keywords, van a enviar tu propuesta a los panelistas. Se lo van a asignar a 4 panelistas. Entonces, de aquí que sacamos, pues que elegir el panel y hacer bien un resumen y los keywords es esencial, ¿sí? Y bueno, pues por curiosidad, digamos, porque esto va a dar igual, cada miembro del panel recibe entre 20 y 45. Tener en cuenta no es que da igual, es importante porque propuestas que no sean claras, que no sean fáciles de leer, no es que tengan todo el tiempo del mundo para dedicarle, ¿vale? Entonces, también es importante que tengamos bien hecha la propuesta, ¿vale? La evaluación de la B1, que es la primera que se evalúa, es decir, ellos reciben la B1, ¿vale? Esos 4 miembros del panel, hacen una evaluación remota, la califican, se juntan y sugieren los expertos que pueden evaluar la propuesta y te invitan a entrevista. Eso en el caso de que todo salga a ese, digamos, que salga para que vayas a entrevista, ¿no? Que tengas los puntos para ello. Si no, pues puedes entrar en categoría B o categoría C. Categoría B es pues que no has llegado a entrevista aunque les ha parecido interesante y categoría C es que no les ha parecido interesante. La B hace que no puedas pedir la RC en el año siguiente, la C que no puedas pedirlo en los 2 años siguientes, ¿vale? Tú recibes una evaluación, ¿vale? Si vas a entrevista, te convocan a entrevista unos meses después y si no vas a entrevista, recibes esa evaluación y pues de esa evaluación generalmente también se puede aprender un poco, aunque está evaluado por los panelistas generalistas, no por expertos, ¿vale? Cuando se envía a los expertos porque te han invitado a entrevista, pues esos expertos van a decidir si cogen o no tu propuesta basándose en el resumen, no van a ver ni la B1 ni la B2, con lo cual, resumen importante, ¿vale? Todo esto es un poco pesada, pero es para que tengáis en cuenta que hay una estrategia también aquí, ¿vale?
Después van a hacer evaluación de ambas, la B1 y la B2, ¿vale? Junto con los panelistas que ya han hecho esa evaluación remota, se van a juntar, van a tener entrevista con vosotros y ya hay una decisión, ¿vale? Y esa decisión es, pues, que o te dan la financiación o lo mismo, igual has llegado al punto en el que te quedas en lista de espera o que te quedas en B y no puedes pedir la RC hasta pasado un año, ¿vale? Te dan un tiempo, antes no pasaba así, podías pedirla, ahora te dan un tiempo, desde hace ya unos años, un veto para evitar que la gente mande lo mismo haciendo 4 cambios, ¿vale? Y que se mejore realmente la propuesta, ¿vale? En la B2, los especialistas, los expertos a los que se les envía van a centrarse principalmente, hasta ahora se centraban principalmente en metodología, ahora hay cambios, también van a juzgar la viabilidad y también se va a considerar el presupuesto y la justificación del presupuesto y recursos, ¿vale? Esos son los cambios que os comentaba. Para tener una idea, pues cada panel da una media de 44 propuestas para ir a entrevista, ¿vale? De las que reciben, 44. Eso es como un 30 o un 40%, ¿vale? De las que se reciben pasan a entrevista, ¿vale? Es decir, que, y de hecho aquí podéis ver que es que la C Rejected, ahí por ejemplo en esta, que es Physical Engineering 1, que muy poquitas han sido dismiss, o sea, no, sí que la mayoría han llegado o al B o han sido financiadas, o sea que depende también de los paneles y depende de cuántas reciban por panel, por subdisciplina también. Vale, ¿cómo planear y construir una propuesta? Bueno, una cosa importante es tener en cuenta los criterios de evaluación, ¿vale? Porque te van a decir mucho de lo que realmente necesita estar en esa propuesta, ¿vale? Planear la escritura. A ver, yo ya sé que por lo general la investigación es un trabajo arduo y que lleva muchísimo tiempo y que a veces pues además se junta con docencia, con lo cual a lo mejor no tenéis tiempo para prepararla con muchísima antelación. Pues os insto a que sí que lo hagáis, que aprovechéis ahora el verano que no tenéis docencia, a que si en septiembre tenéis docencia os organicéis para tener huecos libres para poder realmente dedicarle a la escritura y a la planificación, ¿vale? Y lo mismo para la Consolidator, que os pilla todo otoño y si tenéis docencia pues os va a pasar lo mismo, ¿no? Organizaros bien y dedicarle tiempo, ¿vale? Y bueno, luego vamos a ver la estructura de la B1 y de la B2. Los criterios de evaluación. Hasta ahora, ¿vale? Estos son los criterios de evaluación que pues vais... ahí en el momento en que os termina el proceso y os mandan una evaluación de vuestra propuesta, los evaluadores van a tener que contestar estas preguntas, ¿vale? Entonces, evidentemente, creo que no, no estoy diciendo nada raro, tiene que estar en tu propuesta la respuesta a todas estas preguntas. Y muchas veces, aunque parezca una tontería, falta esta información, ¿vale? Entonces, plantearos antes de poneros a escribir todas estas preguntas, porque necesitan poder evaluarlas, porque si no, no os van a dar la financiación o os pueden quitar un montón de puntos teniendo una idea fantástica, ¿vale? El proyecto de investigación lo hemos visto desde el principio, que sea novedoso, que sea rompedor, que sea además viable, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que pues ahora mismo se desarrolla en la B1 principalmente, porque la B1 ahora es la que va a tener más del estado del arte y del Beyond State of the Art, ¿vale? La viabilidad se va a juzgar más en la B2. La B2 vamos a tener que explicar el cómo, no solamente en metodología, cómo vais a hacer ese plan de trabajo, sino también vosotros, que sois los que sois capaces de hacerlo, qué equipo vais a tener, qué recursos vais a tener y así, ¿no? Entonces, esto os lo he puesto, pero son criterios de evaluación que ahora mismo son de convocatoria anterior.
como hay cambios en la B2, ahora mismo no podemos decir al 100% que estos son los criterios de evaluación en la B1 o en la B2, va a haber un poco de mezcla, pero en esencia va a ser así, ¿vale? Vamos a ir parte por parte y vamos a ir viéndolos, ¿vale? Los cambios de la RCD del 2026, lo que he comentado antes, estos son cambios que todavía hasta que no abra la convocatoria no lo vamos a poder ver en la plantilla y tampoco lo vamos a poder enterarnos bien de cuál es la esencia, ¿vale? Pero ya te van diciendo que la parte 1 va a ser el proyecto científico y el currículum y el track record del solicitante o la solicitante, ¿vale? Que se va a evaluar la propuesta y al solicitante, ¿vale? Y que ya no se va a evaluar los recursos, el presupuesto y la justificación en la parte A, administrativa, sino que se va a pasar a la B2, ¿vale? Entonces, los que presenten, bueno, esto ya lo hemos visto, los que presenten un plan convincente, que es un proyecto que llama la atención al panelista o la panelista, van a pasar a la fase 2 y en la fase 2 es cuando se va a evaluar metodología y feasibilidad, ¿vale? Esto es algo importante porque antes la B1 sí que los evaluadores tenían que evaluar si era viable, si el proyecto estaba bien justificada su viabilidad y ahora no es algo que se vaya a mirar en la B1, con lo cual te pueden invitar a entrevista sin que tú demuestres la viabilidad en la parte B1. Lo que tienes que demostrar es que es un proyecto rompedor, ambicioso, que va a excelencia y que tienes, pues, que abre un campo de investigación importante y relevante también para Europa, la dimensión europea, ¿vale? Porque es una financiación europea. Entonces, aquí ya entro yo en mis recomendaciones, ¿vale? Antes de empezar a escribir, ¿vale? Ya sé que algunos de vosotros igual ya habéis empezado a escribir, a lo mejor algunos de vosotros ya tenéis incluso, habéis solicitado la financiación, ya tenéis un borrador de otras solicitudes, ¿vale? Y eso es más difícil decirte tíralo a la basura y empieza de cero, pero antes de escribir, muy importante, ¿quién os va a leer? ¿A qué panel lo vas a mandar? Esto es algo que es muy importante porque si tú eres capaz de demostrar a un panelista, una persona que está en el panel, que tu proyecto es necesario, vas a pasar a entrevista y van a leer la B2, ¿vale? Es que si no, no van a leer ni la B2, ¿vale? ¿Vale? Entonces, uno de los deberes que se tienen que hacer, ¿no? Lo de hacer los deberes que considero que es importante es ir y mirar cuáles son los panelistas dentro de la disciplina que vosotros vais a solicitar y trabajar el resumen y los keywords en función de esas personas, porque el moderador va a mirar tu resumen y tus keywords y va a mandárselo a las personas que él ha buscado, igual que tú, para mandarle la B1, ¿vale? Entonces, una de las cosas más importantes es esa. Estos son los enlaces para los 2024, que son los de los alternos, ¿vale? Tanto para la Starting como para la Consolidator. Importante, no se os ocurra contactar a ninguna de estas personas, ¿vale? Eso ya lo tenéis que, vamos, lo sabéis seguro, pero que sepáis que esto, vamos, está más que prohibido. Luego, ¿cómo planear la escritura? Pues haceros un pequeño resumen, ¿vale? Antes de poneros, me voy a poner a escribir, estoy 2 días, No, haceros primero un resumen, un esquema. No hace falta que desarrolléis, pero tenéis que poner cuál es el reto actual del campo y cuál es la pregunta que vais a resolver. Pregunta o preguntas, ¿vale? Hay siempre una pregunta científica detrás, ¿sí? Luego, otra cosa que es importante, que os puede ayudar muchísimo, buscar en Cordis, ¿vale? La plataforma para ver proyectos europeos, buscar, os he puesto los enlaces también en el Drive para que los tengáis. Tenéis los proyectos europeos que han sido financiados, tanto Starting como Consolidator, ¿vale? Algunos, los más recientes no, pero podéis aprender
de los resúmenes que veáis en Cordis dentro de vuestro campo. Se puede hacer por campo, ¿vale? Y podéis ver cómo la gente ha imaginado ese resumen y cómo lo ha presentado, ¿vale? Eso es bastante importante porque nadie nace sabiendo ni sabemos cómo planteárnoslo o cómo a lo mejor es una idea muy similar a la tuya con un grado de novedad importante y dices, ah, pues mira, esto funciona, esta estructura funciona, esto me gusta, cómo lo ha presentado, ¿vale? Luego, ¿cuál es el objetivo global del proyecto? Tiene un objetivo global. Hay un reto y hay un objetivo, ¿vale? Y ese objetivo se desgrana en objetivos específicos que van a dar lugar a un plan de trabajo que son los work packages, los paquetes de trabajo. Entonces, que quede claro cuál es el objetivo global y cuáles son esos objetivos específicos para llegar a ese objetivo global, ¿vale? ¿Cuáles son los resultados? ¿Vale? Los resultados son importantes. Ten en cuenta que es un esquema inicial, pero piensa qué es lo que yo creo que voy a resolver y qué resultados voy a tener, que sean atractivos para la comunidad científica, mi campo y otros campos, ¿vale? Eso tiene que ver mucho también con el impacto. ¿Y cómo va a impactar mi investigación? Y aquí muchas veces nos olvidamos de que quien te da dinero es Europa y nos vamos a hablar de otros países. No, te da dinero Europa. Si hay proyectos europeos que están, me voy a uno grande, ¿no? Pues el genoma humano o el brains, ¿no? O cosas, o inteligencia artificial, ¿no? Que se mete mucho dinero de repente en proyectos o en digitalización y tal, ¿no? Bueno, pues si hay proyectos dentro del campo que tú estás proponiendo que demuestran que Europa tiene interés, ¿vale? Tienes que mirarlos y tienes que mencionarlos. Tienes que decir por qué tu proyecto va a ser importante para Europa, ¿vale? Esa dimensión europea es importante. Vale, ahora vamos a mirar algún ejemplo de resúmenes, ¿vale? A mí, en general, esto aplica para resumen como para propuesta, como para texto de una sección, ¿vale? Entera. Primero contamos un contexto, ¿vale? No empezamos ya. A ver, hay propuestas que empiezan ya con mi objetivo es tal y funciona, ¿vale? No hay una receta mágica, pero para empezar, yo siempre recomiendo, porque luego siempre se pueden hacer cambios, pero siempre recomiendo un contexto, ¿vale? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? O sea, estamos en un campo concreto y existe este problema. Este problema genera esta oportunidad, pero es que esta oportunidad tiene estas limitaciones, ¿vale? Pero mi propuesta va a superar esas limitaciones, ¿vale? Es un poco, a ver, a veces no está exactamente 1 más 1 son 2, ¿vale? Pero un poco que tengáis esa idea de cómo ir explicando a un evaluador o una persona que te va a leer, ¿vale? Lo que tú vas a proponer, ¿sí? Tu RC es la solución óptima, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el estado del arte, céntralo a ver, no me hagas un análisis bibliográfico del campo, no, me haces un análisis de estado del arte concreto al problema que tú vas a resolver, ¿vale? Eso lo vamos a ver después. Vale, a veces la estructura cambia, porque dependiendo de cómo es la propuesta, puede ser mejor entrar en plan golpe la innovación y luego contar el contexto. Depende mucho, ¿vale? De cada propuesta. Esto es algo que, pues eso, no es una receta, como he dicho antes, entonces vamos a ir viendo esto. Esta es una propuesta que es de Physical Science and Engineering, ¿vale? Y lo que os pongo aquí, pues es en colores un poco esas partes que os he comentado que deberían de estar claras, ¿vale? Primero el contexto, ¿vale? Pues establece eh, el paradigma del campo, ¿vale? En este caso están hablando del desorden del transporte de, me parece que eran fotones, ¿vale? Ya no me acuerdo porque hace ya un tiempo, del desorden y el problema que es el desorden, ¿vale? Entonces tenemos el contexto y luego tenemos el however, recent studies, ¿vale? Presenta una contradicción. Hay un, hay una, hay un efecto que tiene el desorden
que genera un problema, pero también puedes generar una oportunidad, porque en este caso la propuesta lo que hace es aprovechar el desorden para construir su investigación, ¿vale? Entonces, genera el problema, te dice cuáles son las limitaciones actuales, ¿vale? De esa oportunidad y de ese problema, ¿no? Y ya te cuenta la solución que propone este investigador, ¿vale? En la solución luego le puedes dar información sobre el cómo lo vas a hacer. Destaca siempre lo novedoso. No estamos haciendo lo mismo que están haciendo los demás, ¿vale? Tú vas a pedir una financiación para algo rompedor, para algo novedoso, ¿sí? Y al final cierras con impacto. Y el cómo impacta, pues hay que identificar cuál es ese conocimiento que en su caso no se conoce cuál es el efecto del desorden y por lo tanto el poder identificar cuál es ese efecto nos va a dar una información que no tenemos a día de hoy y que nos va a dar pues un conocimiento nuevo y nos va a abrir nuevas puertas, ¿vale? Esto es un ejemplo, ya os digo que, bueno, abajo os pongo ya más información, ¿vale? Pero es un poco en general. Otro ejemplo que es de otro campo que no yo esta no la he trabajado, la he cogido de Cordis y lo podéis hacer vosotros mismos, ¿vale? Es sobre clima, ¿vale? Lo mismo, pues el contexto, ¿vale? Pues establece el escenario climático futuro y que motiva pues el inicio de la investigación, ¿vale? Siempre existe un contexto en el que nos movemos. ¿Cuál es el problema? Pues presenta la conexión específica entre eventos que son aparentemente independientes con ejemplos concretos, ¿vale? Que demuestran que ahí existe un problema. ¿Cuáles son las limitaciones actuales? Pues estas y estas. Esas limitaciones es importante que sean las que vosotros vais a resolver, ¿vale? Cuando escribáis, pensar, porque siempre va a haber muchas limitaciones, centraros en las que son las que vosotros vais a resolver con vuestra solución, ¿vale? Presentar la solución, cuál es la estrategia general, estrategias concretas para superar esas limitaciones, ¿vale? Y luego, pues, el impacto. Aquí el impacto queda un poquito superficial, ¿vale? Porque a veces decimos, pues hace un impacto porque va a mejorar no sé qué. Hay que intentar siempre ponerlo en una perspectiva más grande, ¿vale? Pero bueno, son ejemplos que tenemos de propuestas financiadas, ¿vale? Y estos son los resúmenes. ¿Por qué os quería hacer un análisis de los resúmenes? Pues porque los resúmenes son los que va a hacer lo que va a mirar el moderador junto con los keywords, ¿vale? Y se lo va a mandar al panelista que elija, ¿vale? Y los expertos que vayan a leerse tu B1 y tu B2, lo primero que van a hacer es mirar el resumen, pues no van a recibir ni la B1 ni la B2, van a recibir el resumen y van a decir si yo puedo juzgar, yo puedo evaluar esta propuesta o no. Con lo cual el resumen es realmente importante aunque no lo parezca, ¿vale? Aunque a veces pensamos, bueno, lo hacemos al final, es solamente una sinopsis de todo el rollo, pero lo importante es lo que está dentro. Sí, claro, pero el resumen nos va a poner, digamos, en una situación óptima respecto a quien nos evalúa, ¿vale? Ay. Vale, la parte 1, vamos a ver las cosas, bueno, lo que he dicho antes. Cada propuesta tiene su estructura y no existe una receta. A mí, personalmente, recomiendo que en la primera página, no en la cover page donde va el abstract y va vuestro acrónimo y tal, no, en la segunda página, ¿vale? Que es la primera de la sección A de la B1. Que en la primera página quede claro, contexto, es decir, en qué campos movéis. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuáles son las limitaciones actuales? ¿Cuál es tu objetivo global? ¿Vale? ¿Y cuáles son las ganancias de conseguir ese objetivo? Si en la primera página ya has cogido la atención del evaluador o la evaluadora, ya lo demás va a ser más fácil,
¿vale? Después va el state of the art, centrado a tu propuesta. No me hagas eso, un análisis bibliográfico que los he visto, de decir, pero vamos, ¿esto tiene algo que ver con...? No, pero es que... No, pues centraros en vuestra propuesta, en qué es lo que vosotros... en las limitaciones del state of the art, las limitaciones que existen para vosotros demostrar después en el Beyond State of the Art, que es lo que va siguiente, decir, sí, mira, es que están todas estas limitaciones, pero es que aquí vengo yo y mira, con esto os lo voy a solucionar, ¿vale? Parece una tontería, pero toda esta estructura tiene sentido, ¿vale? El objetivo y los objetivos principales se conectan con los paquetes de trabajo, ¿vale? En la B1 no se hace una descripción detallada, se habla más de estrategia, pero sí que se tiene que decir cuál es el objetivo y los objetivos específicos que llevan a esos paquetes de trabajo, ¿vale? Y a esas tareas. Entonces se hace un resumen de cada paquete de trabajo, pero sin irte a voy a coger no sé qué, voy a ponerlo en no sé qué máquina, No, eso va a la B2, que es metodología, ¿vale? Pero sí que quede claro que tú tienes en mente cuál es tu objetivo y cuáles son los objetivos específicos que llevan a esas tareas, a esos paquetes de trabajo. Un análisis de riesgo. A ver, aquí tendríamos que verlo, porque la B1 no es un análisis de riesgo, es muy importante, ¿vale? Porque también puede estar conectado con la viabilidad y ahora la viabilidad va a la B2, no a la B1. Antes era la B1 y ahora os van a cambiar y os van a poner en la B2. Pero siempre es importante mostrar que hay un reto, ¿vale? La idea es rompedora, pero también tiene un reto detrás y explicar que hay un plan B, ¿vale? Que no es, bueno, es que es novedoso, es rompedor, tengo un montón de challenges, pero porque el evaluador puede decir, vale, pero es que esto entonces no va a salir, ¿vale? Entonces, un risk analysis es importante también tenerlo hecho y saber cuál es tu plan B, cuáles son las mitigaciones a esos riesgos. De todas formas, los riesgos los vamos a ver después porque en la B2 sí que se especifica mejor, ir más, ¿vale? Y bueno, una cosa que a mí me gusta, el impacto y el tiempo, es importante tenerlo en la B1, ¿vale? ¿Cuál es el impacto de tu propuesta? Y el por qué ahora es importante que a ti te den dinero para hacer esta investigación, ¿vale? Eso es súper importante. ¿Y por qué en Europa? ¿Vale? A veces es pues porque es un campo emergente y en Europa no hay grupos que estén trabajando en ello y Europa se tiene que poner a la cabeza. Hay muchas cosas que se pueden poner, ¿vale? O pues porque Europa está poniendo mucha financiación en esto, pues porque tiene una importancia en esto a nivel social, económico, ese tipo de justificación y de impacto y de temporalidad, de por qué es ahora importante, ¿vale? A veces a mí me gusta poner el impacto nada más después del Beyond State of the Art porque es como cuando explicas tus objetivos y cómo vas a trabajarlo y decir, pa, aquí tienes el impacto de lo que te estoy contando, ¿no? Pero eso también es algo que, como hemos comentado, puede venir después y se ve dependiendo de cada propuesta. En la 1 no es necesario detallar el plan de trabajo, ¿vale? No cabe además, es que son 5 páginas, no te va a caber. No se habla del presupuesto ni se justifica, ¿vale? No es necesario ni hablar de tu equipo ni de cuántas cosas vas a comprar, nada. Y no se presenta la viabilidad, que lo vengo diciendo desde el principio, pero es que es un cambio que viene ya, ¿vale? Y hay que tenerlo en cuenta, que no nos vale, que es que a mí me han prestado no sé qué RC y voy a hacer el mismo. No, tener cuidado porque es que hay cambios, ¿vale? Vale, tener en cuenta pues que hay que presentar una hipótesis sólida y clara, que es importante que aunque vuestra hipótesis falle, sigue habiendo una ganancia importante, ¿vale? Que sigue habiendo un proyecto y que sigue habiendo objetivos, ¿vale? Eso también es importante porque se parte de una hipótesis, pero puede ser que la hipótesis negativa, digamos, funcione y os dé también un conocimiento necesario, ¿vale? Importante, que tú eres la persona adecuada para esto,
¿vale? Luego ahora lo vamos a ver, que tenemos el CV y el track record, ¿vale? Pero es importante crear un contexto y que en el state of the art también incluyas lo tuyo. No solo lo tuyo, pero que en el Beyond State of the Art ya se empiece a ver que tú has trabajado en ello y que las limitaciones que encuentras siguen estando ahí, ¿vale? Y que sigue habiendo necesidad de trabajar en ello y de algo nuevo, ¿no? Vale, una cosa muy importante, ¿vale? Que he visto mucho es frases estándares de sin especificar, ¿no? No sé, ahora es que ahora me viene un ejemplo, pero por ejemplo con el ejemplo del resumen del desorden, ¿no? Si tú pones una frase en la que dices el desorden en las partículas fotónicas conlleva un problema para, es que ni me lo estoy inventando, para la difusión del material. Ahí te has quedado vacío, no has fundamentado nada, no has dicho el por qué, no has puesto una referencia. Eso lo he visto mucho, ¿vale? Y es súper importante que fundamentéis, que digáis el por qué, que argumentéis, ¿vale? No hace falta, de nuevo, enrollaros mucho, escribir mucho, hacer mucho análisis, pero que lo que digáis que tiene impacto, que sí que esté fundamentado, ¿vale? Y que el marco teórico sea sólido y actual también. Que no hagáis un marco teórico, un state of the art que le falten 5 años de actualización o incluso un año de actualización, ¿vale? Porque ahí yo he visto evaluaciones en las que, pues es que tal persona ha hecho esto y esto no está mencionado, que puede ser que esa persona sea esa misma, esa evaluación venga de esa persona y diga, oye, que yo hice esto y no lo has tenido en cuenta y eso os puede dañar mucho, ¿vale? Y lo he visto en evaluaciones, ¿vale? Y ahí solo vosotros podéis saberlo porque sois los que trabajáis en este campo. ¿Vale? Bueno, esto lo he dicho antes, no hacerlo muy extenso, ¿vale? Pensar en las limitaciones actuales, centraros en esas limitaciones actuales, ¿vale? Que tienen que ver con vuestra propuesta, ¿sí? Que sea, esta es la limitación, aquí vengo yo con la solución, algo así, ¿vale? Y tener en cuenta, importante, la B1 la leen generalistas, la primera, luego ya pasa a expertos y la leen también los expertos la B1 y la B2, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que no os vayáis a muchos tecnicismos, a cosas muy complejas que a lo mejor una persona que no es exactamente de vuestro campo no sepa entender o apreciar, ¿vale? Eso también es importante que lo cuidéis. Vale, una vez tengáis un borrador, ¿vale? De la B1, pues comprobar. ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Ha quedado claro cuál es el problema? ¿Es atractivo? ¿Está en la actualidad? ¿Es rompedor? Em, si no hay un problema, no tiene que haber una solución. Y a mí me ha pasado de leerme una propuesta y decir, pero ¿cuál es el problema? ¿Vale? O sea, ¿cuál es el problema que vas a solucionar? ¿Cuál es la pregunta que tú me vas a dar una solución? O sea, está todo como muy mezclado, tal, pero no hay claro una sección, una cajita, que incluso os recomiendo a veces decir, esto es el objetivo y este es el problema del campo, ¿vale? Y esto es lo que yo voy a resolver. El por qué es importante, por qué merece la pena que me deis 2 millones o 1,5 o lo que sea para resolverlo, ¿vale? Y lo que he comentado antes, evita la vaguedad, evita no decir cosas que no tienen fundamento. En Europa es muy importante que haya un nuevo centro para espintrónica. ¿Por qué? Me estás convenciendo de algo, pero no me estás argumentando, ¿vale? Eso es muy importante. Además es que incluso puede sentar mal, ¿vale? Este tipo de statements. ¿Cómo se va a abordar el problema, ¿vale? ¿Cuáles son los desafíos y cómo los vais a abordar, ¿vale? En la B1 no tiene que ser detallado porque no es metodología, pero sí que quede claro cuáles son los objetivos y cómo se van a resolver, ¿vale? ¿Y quién? ¿Quién lo va a resolver? Tú, tú. Entonces el why me, el por qué yo, tiene que también estar muy claro, ¿vale? Incluso puede haber una sección en la que digáis why me y contéis. Luego tenemos una sección que es la parte del CV y track record, ¿vale? Que es la siguiente a la B1, después de toda la sinopsis científica, en la que ya ahí ya se demuestra más por qué tú, ¿no? Pero que tengáis en la B1 una sección en la que tengáis unas frases diciendo por qué vosotros sois las personas
porque yo soy la persona capaz de llevar a cabo esta investigación, ¿vale? Y de resolver estos problemas, ¿no? Vale. La sección del currículum y de track record, en principio creo que no va a cambiar, ¿vale? Ya la cambiaron hace bastante poco, entonces no creo que vaya a haber cambios. Tiene la parte de los detalles personales, ¿vale? Que es un poco listado, educación, podéis poner una foto, vuestro ORCI, vuestro Researcher ID, si tenéis una web, la web, todas estas cosas, ¿no? Y luego hay gente que le gusta poner un personal statement, pues puede ser un párrafo en el que habléis de vosotros, de vuestra trayectoria, ¿vale? Eso ya es bastante flexible, ¿vale? Tenéis 4 páginas. Una cosa importante en Research Achievements es up to 10, ¿vale? Hasta 10. No es un listado. A mí no me sirve de nada que me pongáis publicación 1, publicación 2, publicación 3. Primero, que no tiene por qué ser solo publicaciones. Y segundo, esas publicaciones centrarlas. Vosotros estáis proponiendo una propuesta concreta a un campo concreto con unas soluciones concretas. Demuestra que tú eres la persona adecuada para esto con esos achievements que me vas a contar, ¿vale? Es decir, que si yo tengo 20 artículos o 20 trabajos, un libro, me da igual, en el que estoy trabajando en cosas muy distintas, a lo mejor esos no son los achievements que quieras destacar, aunque sean un science o sean, me da igual, una tercera edición de un chapter, ¿vale? Si eso no demuestra que tú eres la persona adecuada, a lo mejor no es el achievement que tienes que incluir aquí, ¿vale? Entonces no hagáis solamente listados y también tener en cuenta que hay más que las publicaciones, que no tiene que ser solamente publicaciones, ¿vale? Importante, no se pone impact factor, ¿vale? Eso ya, como mucho, un H-index si queréis, y lo que yo recomiendo es, por ejemplo, poner la citación, el número de citas, por ejemplo, pero tampoco es lo más importante, ¿vale? Por ejemplo, aquí. A mí me gusta que cuando decís, vale, achievement 1, ¿vale? O achievement 5, me da igual, tenéis 10. Pues aquí, por ejemplo, este investigador lo que hizo fue cogerse 2 artículos y que están en consonancia, vamos, que tienen un trabajo en común, pero están separados en 2 artículos científicos, y explica cuál es el significado, la relevancia de esos artículos, ¿vale? No ha puesto solamente 1, 2 y búscatelos y léetelos, no. Esto es lo que es importante de estos artículos y tiene que estar relacionado con tu propuesta, ¿vale? Porque eso es lo que va a demostrar que tú eres la persona indicada para llevar a cabo esa investigación, ¿vale? Y destaca, si es posible, pues los aspectos inusuales. Si resulta que es que ese artículo, me da igual en dónde esté publicado, ¿vale? Eso no es lo importante, pero si resulta que ese artículo ha usado una metodología muy original o ha llegado a un resultado muy inusual, destácalo, ¿vale? Bueno, este es otro ejemplo, lo vais a poder ver cuando entréis en el Drive a mirar la presentación, pero lo mismo. Aquí pues hablan de sus citas, el H-Index, ¿vale? Research Communication pues también es importante a veces, ¿no? Y dependiendo también de vuestro campo, pues resulta que no solamente es publicar, hay otras contribuciones científicas que se deben de destacar, ¿vale? Pues si hacéis citizen science, no sé, o si vosotros trabajáis con pacientes y trabajáis con organizaciones, no sé, ese tipo de cosas también pueden ser achievement, o habéis organizado vosotros, creado vosotros algo, ¿no? O patentes, o todo este tipo de cosas. Os he puesto ahí un listado para que veáis que no solamente es producción científica. Peer recognition es algo que entró también hace un tiempo, y os doy un listado de cosas que podéis incluir. A veces pues son bullet points, ¿no? De pues me han invitado a tantos seminarios o soy reviewer en no sé cuántas editoriales o he hecho tantas defensas de tesis de tal persona, o sea, de tal institución. Es una manera de demostrar que tienes un reconocimiento de tu comunidad, ¿vale? Aquí cuando me habéis preguntado sobre el tema de consolidación, bueno, pues una manera también de demostrar esa consolidación también es esta, ¿no? Si tú tienes peer recognition,
es que tú ya estás más asentado, ¿no? Generalmente la experiencia te va dando ese recognition y te va dando esa consolidación, ¿vale? Mm, Y luego, pues una parte del CV es additional info, que bueno, ahí ya entráis. Yo he tenido casos en los que los padres, por alguna razón, me han dicho, no, yo no voy a poner paternal leave. Bueno, no pidas paternal leave si no quieres, en el sentido de no lo pidas como extensión si no lo necesitas, pero pon que tienes hijos, ¿vale? Porque uno te humaniza, ¿vale? Tener hijos o, quiero decir, o si has estado enfermo o lo que sea. Es información que es relevante, ¿vale? Porque te humaniza y porque también te pone en un contexto como investigador o investigadora dentro de una comunidad que pues tiene sus situaciones, ¿vale? Por igual que con el COVID hay una sección en la que el COVID ha afectado a algunas personas, no solo a nivel médico, sino que también ha afectado en su productividad y eso hay secciones en las que se comenta, ¿no? Entonces, todo esto es importante que lo tengáis en cuenta. Y luego, pues, additional information, pues por ejemplo, si vosotros hacéis mucho de comunicación, si salís en prensa, si hacéis mucho trabajo con el público, eso también puede ser algo que puede ser interesante de mencionar. Si estáis como em, en asociaciones, por ejemplo, pues para la mujer y la ciencia, cosas que demuestren que tú no estás en la ciencia solo en lo mío y nada más, sino que participas de una comunidad, ¿vale? Luego la parte B2, no sé si tenéis preguntas. Creo que no, parece que no. Vale, la parte B2, aquí hemos cambiado, ¿vale? Tenemos lo que he comentado. Hasta que no abra la convocatoria no tenemos el borrador, no sabemos cómo va a ser, ¿vale? Pero ya nos han dicho que nos han cortado a 7 páginas, ¿vale? Con lo cual, antes como era 14 páginas en las que en la B1 se incluía la propuesta, State of the Art y tal, y en la B2 se hacía como una extensión, digamos, de esa State of the Art, se daba más contexto, se podía dar más información ahí, ¿vale? Ahora, y aún así la B2 siempre lo que evaluaban principalmente era la metodología, ¿vale? Pero claro, para evaluar la metodología también tenían ese contexto del state of the art, de hasta dónde habíamos llegado con el estado del arte y cuáles eran las lagunas, ¿no? Ahora no tenemos espacio, con lo cual se comenta lo que yo, bueno, ahora mismo, claro, es que es difícil recomendar hasta que veamos cómo es la convocatoria, abran y veamos el template y todo, ¿no? Pero yo no empezaría con la metodología así, ya está, ¿no? Sino que sí que introduciría un poquito dentro al contexto, ¿no? Sin irte a contar State of the Art o Beyond State of the Art, pero sí los objetivos, ¿vale? Igual que se hace en el resumen, el contexto, ¿no? El problema, oportunidad, objetivo, pues hacer algo que pueda introducirte a esa metodología, porque así también tú explicas el por qué esa metodología es necesaria, ¿vale? Y, mm, y bueno, pues hay que ver realmente cuando abran cómo se organiza esto. Em, Presentar la metodología de la investigación en paquetes de trabajo, ¿vale? Como hemos dicho antes, que estén centradas en objetivos, ¿vale? A mí personalmente me gusta porque me parece que queda mucho más claro que si tú tienes un objetivo global y luego lo desglosas en objetivos específicos, 3, 4 objetivos específicos, esos objetivos específicos dan lugar a un paquete de trabajo, ¿vale? Pero no tiene por qué ser así tampoco. Pero a mí me gusta porque queda mucho más claro y porque además ese objetivo específico está relacionado con ese paquete de trabajo, ¿vale? Entonces, conecta todo mucho mejor. Los paquetes de trabajo van a tener distintas tareas. Esto ya yo creo que si todos habéis pedido financiaciones europeas, en general ya sabéis cómo funciona, ¿vale? Y bueno, y las nacionales también. Em, en metodología, ¿cómo vais a hacer lo que estáis diciendo que vais a hacer? ¿Cómo vais a llegar a ese objetivo? Si la metodología es muy estándar y muy algo que ya se ha usado, intenta siempre meterle un switch, ¿vale? Para que haya novedad también en la metodología. Destaca la parte original, ¿vale? De lo que tú vayas a hacer. Si vas a hacer un método nuevo, una técnica nueva, materiales nuevos, ¿vale? Destaca todo eso.
Vale, yo aquí ya me estoy dando cuenta, yo estoy muy influenciada porque yo soy química, ¿vale? Y parece que estoy dejando fuera a todo lo que no tenga que ver con ciencias naturales. Es mi propia, que estoy influenciada por eso, pero bueno, sé que muchos de vosotros venís de humanidades, pues en metodología lo mismo. Si usáis análisis de datos distintos, si vais a hacer inteligencia artificial, si vais a hacer data mining, un código, todo eso lo mismo, ¿no? O vais a hacer encuestas y vais a hacer un método nuevo, o vais a hacer trabajo de campo distinto. Todo eso lo mismo, destacarlo, ¿vale? No sé, un metaanálisis para primero hacer un fundamento teórico y luego de ahí ya hacéis buscáis otros objetivos. Y el primer objetivo específico es hacer el fingerprint o un roadmap, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? O sea, que siempre sean cosas que podáis destacar las novedades, ¿vale? Como comentábamos desde el principio, ahora la viabilidad se evalúa en la B2, ¿vale? ¿Cómo se demuestra la viabilidad de un proyecto? Pues contigo como persona investigadora, ¿vale? Eso tiene que quedar claro desde la B1, perdón. Tiene que quedar claro desde la B1 porque tú, ¿vale? El por qué ahora, porque la institución que os aporta X facilidades, personal, gestión, lo que sea, ¿no? El equipo, las colaboraciones, con las colaboraciones, cuidado, lo que me habéis comentado antes de ponerlos como equipo, os puede dañar, os puede hacer parecer menos independientes, ¿vale? Tanto en Starting como en Consolidator. Si se mencionan colaboraciones específicas para X tareas y por qué esa persona, ¿vale? O pues para el grupo de la profesora no sé qué en tal universidad porque es especialista en tal y además llevamos colaborando 5 años, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas sí que se pueden poner, pero hay que tener cuidado en cómo planteáis las colaboraciones para que no os afecte a la independencia, a ese sentido de independencia que buscan vuestro, ¿no? Y luego, pues datos preliminares. A ver, antes, en el 2024 el tema cambió, se ha quitado lo de high risk, high gain, ¿vale? Y el tema de los preliminares es que, claro, decías, jo, es que si pongo preliminary data, parece que es que ya mi proyecto ya está hecho o que es bastante viable y entonces me van a decir, bueno, pues que no es tan ambicioso si ya prácticamente tienes el fundamento, ¿no? Pues eso ya se está, vamos, desde el 24 se está quitando, ¿vale? Y el preliminary data tiene que ser un poco, pues que fundamente, pero claro, con cuidado de que no parezca que es que ya está hecho, ¿vale? Y eso, pues en cada caso hay que ver cómo se presenta y cómo se estructura, porque a veces a mí me gusta ponerlo en el state of the art, ¿vale? A lo mejor son cosas que no están publicadas, que habéis hecho como para fundamentar vuestra hipótesis, pues se puede poner así, ¿vale? Porque así es como funciona también la ciencia, ¿vale? Mi hipótesis y yo para fundamentarla un poco y ver si realmente no estoy proponiendo nada loco a una preliminary data, todo eso hay que ir viéndolo, pero es una manera también de demostrar la viabilidad del proyecto, ¿vale? Y incluir un análisis de riesgo, y aquí es lo que entra también, ¿no? El presupuesto y la justificación para la B2. Los riesgos, lo que comentaba en la B1, a mí me gusta mencionar algunos, ¿vale? Sobre todo los que son los retos más grandes, ¿no? Para que eso también tenga una resonancia a la ambición del proyecto y al impacto, ¿vale? De conseguir los objetivos. Los riesgos, no os quedéis solo en los conceptuales, ¿vale? Siempre vamos a los científicos, ¿vale? Ay, es que igual no funciona no sé qué medida o igual, no sé, tal tarea no me sale no sé qué. Eso tenéis que justificar cuál sería vuestro plan B, ¿vale?
pero también hay riesgos operacionales, entonces tenerlos en cuenta también, ¿vale? Pues que me falle el recruitment de un PhD o que cuando he pedido no sé qué licencia o no sé qué equipo no llega a tiempo. Pues plan B, pues me voy a ir al laboratorio de no sé quién y voy a usar su sistema. O la licencia no me ha llegado a tiempo, pues me voy a no sé qué centro y ese tipo de cosas, ¿vale? Que no son tan científicamente, o sea, no son puramente conceptuales, ¿vale? Pero sí que pueden afectar a tu proyecto y son riesgos que están ahí y los tenéis que analizar y considerar, ¿vale? Y lo que comentaba antes en el 24, esto de high risk, high gain, se ha, se ha quitado, ¿vale? Antes era que tenían que ser propuestas que tenían un alto riesgo y una alta ganancia. A ver, yo creo que todavía resuena mucho eso y que en esencia las RCs buscan un poco eso porque buscan rompedoras y buscan ideas rompedoras y excelencia y groundbreaking nature. Y realmente algo que es groundbreaking nature va a tener un riesgo alto, porque es que si no ya estaría hecho, ¿no? Entonces, simplemente que no os guiéis con ese high risk, high gain, ¿vale? Pero que también tengáis en cuenta que los riesgos, que los analicéis y que consideréis también esos niveles de alto, medio, bajo y cuál es la probabilidad también de que ocurran, ¿vale? Eso también hay que incluirlo. El presupuesto, pues ahora ya, como he comentado, en principio va a ir a la B2, antes iba en la parte A y no, y había una tabla para el presupuesto y luego una justificación de 8.000 caracteres, pues parece que ahora va a ir en la B2, ¿vale? Pero hay que esperar y verlo. Presupuesto, pues ahí ya cada propuesta va a tener lo suyo. Que tengáis en cuenta cosas que a lo mejor no hayáis pensado. Pues yo es que voy a entrenar a mis PhDs o a mis postdocs en no sé qué. Pues ahí tenéis un presupuesto que podéis incluir. O ir a conferencias, a organizar algún simposium, visitas, publicaciones. A ver, vuestros resultados se van a publicar. Vamos, hay deliverables, ¿vale? Entonces, pues tener en cuenta que eso tiene un gasto. Open Access, pues si por ejemplo decís, tengo 3 doctorandos, son 3 tesis. En tu campo una tesis, ¿cuántas publicaciones genera? Pues digamos, imaginaros 2, pues ya tenéis 6 publicaciones, ¿vale? Contar con ese tipo de cosas y ese tipo de gastos, ¿vale? Em, y justifícalos, ¿vale? No vale una lista y ya está, no, justifica, ¿sí? Y bueno, estamos llegando ya al final. Os he contado un rollo impresionante, espero que haya sido útil. Pero bueno, en resumen, seleccionar el panel con criterio, ¿vale? Hacer los deberes y fijaros en los perfiles. Es importante porque si el moderador lo manda a quien vosotros ya tenéis en mente, ya tenéis bastante ganado, ¿vale? Tened en cuenta los criterios de evaluación para que cuando escribáis sepáis qué va en cada parte, ¿vale? No, que no de repente sea que falta justo lo que os tenían que evaluar en esa sección, ¿vale? Porque ellos van a seguir una plantilla y bueno, se leen muchas y no se lo leen todo, ¿vale? Antes de empezar, prepararos ese esquema que os pueda ayudar, ¿vale? Luego va a haber mucha evolución, o sea, el escribir una propuesta, luego se corta, se quita, se rompe. Entonces, siempre tener esa guía, ¿vale? Para tener claro cuál es el reto, cuál es la pregunta, cuáles son los objetivos, porque luego dentro de eso ya podéis variar muchas cosas, pero ese esqueleto es esencial, ¿vale? Buscar ejemplos, que creo que es una recomendación que hago importante. Vamos, yo considero que es importante buscar ejemplos, ¿vale? Y que hagáis ese pequeño análisis de cómo se estructura y que os pueda ayudar e inspirar a cómo estructurarlo vosotros. Y revisar el borrador, ¿vale? Cuando hayáis terminado, revisarlo. Cumple los requisitos de la evaluación, contesta esas preguntas que se esperan, ¿vale? Del cuál, de quién, de cómo, del por qué, ¿vale? Siempre en relación con eso, pues que si en la B2 me van a juzgar metodología, trabájate mucho la metodología, ¿vale? Y detállala, fundamentala, ¿sí? Vale, general, no os enrolléis, ir al grano. Yo no soy el mejor ejemplo
ahora mismo, pero no tener más texto del necesario, ¿vale? A veces, ay, es que tengo que cortar porque me he pasado de páginas. Bueno, pues es que a veces nos enrollamos mucho, ¿no? Buscar coherencia, no hagas que el lector vaya de arriba a abajo, tal, figura, no sé qué, no, intenta agrupar, ¿vale? Agrupar ideas. A veces hay que darle muchas vueltas, pero se llega, ¿vale? Y bueno, pues que a veces no se lo leen todo. Entonces, que con la estructura que trabajéis, que quede claro eso que os van a evaluar. Entonces, que no tengan que buscarlo entre todas las líneas, sino que queden claras desde el principio. Por eso a mí la B1 me gusta una primera página con todo muy claro y que luego ya haya más contexto, más state of the art y ya está.